Bien, regresamos entonces. Estamos con los economistas Armando Mendoza y Miguel Santillana. Con ellos vamos a hacer un análisis del discurso presidencial. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. Armando, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión sobre el discurso en general? Creo que es un discurso interesante que marca ya la primera mitad del régimen de Humala, pero que también establece las líneas de lo que hará de aquí al 2016, es decir, de lo que será posible alcanzar, considerando que muchas de las propuestas y reformas son de fondo, ¿no?, en principio, y obviamente no se van a ver resultados de la noche a la mañana, sino que implican un esfuerzo sostenido, no solamente por 1 año o 2 años, sino también el asegurar que estas reformas además avancen y se mantengan posteriormente al 2016. Particularmente a mí me ha parecido importante el reconocimiento que de alguna manera el episodio o el periodo del piloto automático ha pasado o está pasando y que ahora vamos a enfrentar un entorno internacional ya no tan favorable como ha sido durante la pasada década, y que eso obviamente implica una serie de ajustes importantes a nivel de la estructura económica, a nivel de materias tributarias, a nivel de las reformas del Estado, y creo que ahí se abren toda una serie de emprendimientos importantes que tendrán que verse durante esta segunda mitad del gobierno. ¿Cuáles serían para ti lo más rescatable, digamos, lo que mayor impacto en la economía podría tener? Creo que ha habido un reconocimiento de, como te mencionaba, de esta realidad más compleja que estamos enfrentando, pero también, seamos francos, estamos en unas condiciones bastante favorables para poder enfrentar este entorno más complejo. Tenemos un nivel de reservas internacionales alto, estamos por los 70.000 millones de dólares acumulados aproximadamente. Tenemos una baja deuda externa, tener inflación está bajo control, y más allá de los últimos vaivenes que ha habido en la tasa de crecimiento del PIB, creo que hay la capacidad por parte del Estado y del sector privado de justamente seguir manteniendo y mejorando, digamos, la performance económica, pero que ciertamente también eso implica entrar a una discusión de cuáles van a ser los grandes motores del crecimiento, no ahora, sino para los próximos años, es decir, ir superando gradualmente este esquema en donde básicamente nos hemos concentrado en un crecimiento basado en los sectores de las industrias extractivas. Muy bien. Miguel, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el balance y cuáles han sido los aspectos más positivos? A ver, el aspecto positivo es que creo que ya no hay espacio para el retorno a la gran transformación, y que la ruptura con los aliados que tuvo para que lo ayudaron a llegar al poder, creo que ya no hay ninguna posibilidad de un retorno a eso. Eso para mí es lo positivo. Pero yo creo que el mensaje presidencial daba la oportunidad de un relanzamiento del liderazgo de Ollanta Humala en lo que se tiene que hacer a futuro para justamente no ser afectados por la tormenta internacional que nos está cayendo, el enfriamiento paulatino de la economía peruana y la falta de confianza, tanto interna como externa, en la marca Perú. Yo creo que se perdió una gran oportunidad de relanzar este liderazgo y decir, bueno, yo de todo lo que he prometido puedo hacer 2 o 3 políticas, y además ir con esa voluntad de tener la iniciativa y decirle al Congreso, miren, quiero destrabar las inversiones. Acá está mi propuesta legislativa para destrabar inversiones. Quiero aumentar las inversiones en energía, tanto eléctrica como en hidrocarburos. Acá está mi propuesta. Quiero hacer reformas de cualquier tipo, pero ir con ya la tarea hecha, puesto que sabemos que este Congreso sufre una medianía, por no decir mediocridad, impresionante, y de las negociaciones políticas entre ellos nunca se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que era la oportunidad que el gobierno nos dé una sorpresa, un cambio de timón, y nos marquen cuáles van a ser los objetivos para el 2016, y que le queda claro también al presidente que él no va a inaugurar ninguna gran obra. O sea, no es posible que él inaugure el gasoducto del sur por más que lo quieran hacer, no es posible que él inaugure Talara por más que lo hayan lanzado, y hasta ahora sabemos que es un proyecto totalmente incompleto. Entonces, yo creo que deben ser más humildes y reconocer que grandes obras ellos ya no tienen el tiempo para inaugurarlas. Lo máximo que podrían hacer es hacer buenos contratos, buenos diseños de ingeniería, hacer concursos internacionales respetados por todos, y eso sería de por sí un buen legado. Y por otro lado, si quieren hacer reformas, tienen que tender puentes políticos y negociar. Fantástico la reforma de servicio civil, pero ya tienes a la CGTP en la calle marchando y tú le preguntas a los implicados de qué se trata y ni siquiera han leído la ley.
Entonces ya te ha generado una mala sangre respecto a una norma que ni siquiera la has debatido con los interesados. Y lo mismo te está pasando con la reforma que ha pedido de salud. Ya tienes a las enfermeras, a los tecnólogos y a los médicos en huelga porque no se le ha cumplido un acta de octubre del año pasado. Y encima quiere hacer una reforma a la cual no los has consultado. Entonces, si el gobierno quiere retomar iniciativas de reforma, muy bien, pero también tiene que tener puentes políticos y negociación, y eso no lo vemos. En el discurso, en 2 oportunidades, el presidente hace expreso reconocimiento a las 2 décadas de crecimiento, ¿no? Lo cual, él no dice 2 específicamente, pero habla en el primer caso, dice la seriedad con la que hemos construido nuestro crecimiento en las últimas décadas, ¿no? Y hacia el final vuelve a decir que aprendimos en las últimas décadas. Es la primera vez que escucho por parte del presidente o alguien de su entorno aceptar que el crecimiento económico incluye también la década de los 90, cosa que ha sido básicamente negada por una gran parte del análisis, no solo del entorno del presidente, sino de otros analistas, ¿no? Esto de alguna manera no deja implícito que el modelo que nosotros tenemos, en el que estamos hoy día inmersos, se va a mantener sí o sí durante los próximos 3 años? Yo diría que más bien, más allá de que se pueda asumir que esto implica un reconocimiento o una validación de lo que se hizo durante los 90, en donde todavía hay un debate muy amplio sobre lo que fue, digamos, reformas necesarias y aquello que en realidad fueron excesos innecesarios, ahí todavía hay un debate muy amplio en el cual no nos metamos todavía. Implica reconocer que de todas maneras, como ya se mencionó, la fase, digamos, extremadamente favorable que tuvimos durante esta década pasada, con un entorno de precios altos, tasas de intereses internacionales bajas, etc., ya no va a ser tan favorable, y eso obviamente implica, más allá de que, digamos, las bondades o defectos del modelo, entre comillas, que se ha venido aplicando, implica ir a una discusión sobre cómo vamos a seguir creciendo en adelante. ¿Cómo alcanzamos o mantenemos esta mesa de crecimiento de 6% del PBI, que efectivamente asegura además un crecimiento con inclusión? Y creo que ese es un detalle bien interesante en el discurso de Humala. Él reconoce que el crecimiento económico per se no garantiza el bienestar social. Lo económico y lo social tienen que ir ligados. Y creo que ese es un componente bien importante en su discurso. En otras palabras, las cifras macroeconómicas que se expandan, que se genere más empleo, que haya mayor crecimiento del PIB, todo eso está bien y es positivo. Pero eso, ¿cómo se traslada a los ciudadanos en términos de mejor educación, mejor sistema de salud, mejor seguridad ciudadana, etcétera? Y creo que ahí hay un clamor y un malestar. Hay un déficit que ha sido espantoso escuchado. de Estado, Exactamente, ¿no? Es un poco la figura de estamos avanzando supuestamente a convertirnos en un país, en una economía de primer mundo, pero tenemos servicios que todavía están... Sí, pero esos servicios no son privados, son servicios que dependen del Estado y decisiones de instituciones del Estado. Y el Estado nunca hizo la reforma que tenía que hacer para acompañar el crecimiento económico. Ese es el tema de fondo. Por eso te dije en mi primera intervención, y ahora que has hecho esas menciones de lo que ha dicho el presidente, para mí me queda claro que se reconoce que lo que se hizo a partir del 8 de agosto de 1990, en cuanto a equilibrio fiscal y equilibrio monetario, eso es lo que se va a seguir en el tiempo. Por lo tanto, es un abandono de la gran transformación. Punto. De ahí no hay vuelta atrás. Ahora, ¿qué me demuestra que al presidente yo pienso que está demasiado solo tomando decisiones? No confía, no tiene un entorno de consejeros económicos de peso. Entendemos que su señora es su mejor consejera, pero más allá de su señora, ¿quién más está? O sea, su señora será muy buena en comunicaciones, pero que sepamos no sabe de petróleo, gas, energía. ¿Pero tú no sientes que en este discurso está la mano de Castilla, indudablemente? Lo que a mí me preocupa es que yo creo que Castilla es el ministro de Economía más poderoso que hemos tenido en el Perú. O sea, ante la medianía del Congreso, ante la medianía del gabinete, el único soporte que tenemos de lo técnico es Castilla. Bueno, ¿qué pasa si el día de mañana, Dios no quiera, le da un ataque al corazón? Ahora que está de moda que a los deportistas les dé un ataque. ¿Qué hacemos? Bueno, pero en el caso del MIDIS, para ser sinceros con la realidad, sale Carolina Trivelli, una persona muy técnica, sí, y entra Mónica Rubio, que es una persona tan técnica como es de Carolina, mi promoción, ¿no? de la Católica, tengo todas las mejores consideraciones para ella, pero... O sea, difícil que salga Miguel Castilla y entre, no sé, por decir, un economista de corte radicalmente opuesto a Miguel Castilla. Félix Jiménez, por ejemplo, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Félix Jiménez va a seguir siendo profesor de la Católica, punto. No ha ido más. Pero, volviendo al tema,
Yo siento que acá falta, o sea, es necesario un cambio de gabinete. O sea, el señor Jiménez era una buena persona, un buen cantante, pero no es la persona que necesitas como jefe de un gabinete. Te quiero hacer una pausa ahí, te voy a pedir una pausa, vamos a hacer una pausa nosotros y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.